Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta clase acerca de discipulado. Estamos una vez más para trabajar sobre el material Sígueme. En esta oportunidad y en la clase número 7 vamos a desarrollar la sexta característica que corresponde a un verdadero discípulo: aprender a orar. Bueno, y antes de empezar con este tema que habla justamente de la oración, vamos a orar, vamos a pedir que sea Dios quien nos dirija en este tiempo de clase y que ustedes allí con el material Sígueme y después con la ayuda de sus discipuladores puedan sacar el máximo provecho de esta enseñanza y podamos entre todos ir forjando un carácter de discípulo de Jesús. Oramos, por favor. Dios amado, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de tu presencia para pedirte que tú nos guíes a continuación. Que este material que vamos a desarrollar, la clase de hoy, sea un instrumento de bendición para todos aquellos que se acercan a ver, que se acercan a estudiar a partir de esta guía. Oro por cada hermano y hermana que junto con sus discipuladores están haciendo este curso. Oro que esta palabra los impulse, Señor. Que esta palabra traiga revelación y entendimiento a sus vidas para seguir forjando la vida de discípulo. Con tu poder, con tu guía, con tu espíritu, con tu palabra y con nuestra entrega y decisión. Todo lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Estamos, dijimos, con la sexta característica de un discípulo: aprender a orar. A modo de repaso, si tomamos nuestro material Sígueme y vamos a las primeras páginas, vamos a encontrar de que son 7 las características que debe desarrollar todo discípulo. 7 tipos de aprendizajes, 7 tipos de experiencias que vayan siendo grabadas en los hábitos, en la forma de ser, en el pensar, en el corazón de cada uno de aquellos que quieren ser discípulos de Jesús. Hemos hablado, la reseña hemos dado sobre aprender a estar con Jesús, aprender a escuchar, aprender sobre sanidad, aprender a influir en los demás, aprender a amar. Hoy vamos a ver la sexta característica: aprender a orar, y posteriormente, la semana que viene, vamos a ver la última de la característica: aprender a administrar. Les aclaro de que estamos viendo las reseñas introductorias de cada una de estas características. Después vamos a entrar a desarrollar en profundidad todas ellas con distintos tipos de trabajos prácticos y distintos enfoques bíblicos para que podamos entender mejor. Muy bien, vamos a la clase de hoy. Recuerden de que tenemos un texto para memorizar en capítulos diarios de la Biblia para leer. El desafío es que por día podamos estar leyendo un capítulo de la Biblia, habiendo comenzado por el Nuevo Testamento, y tenemos este versículo que en toda esta serie de introducción a cada una de las características del discípulo estamos haciendo hincapié para que aprendamos de memoria. Mateo capítulo 4, versículo 19, que dice: vengan, síganme, le dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Muy bien. La lectura para el día de hoy, referido a aprender a orar, el libro versículo 5 al versículo 15. Ese pasaje bíblico cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Ellos veían como su maestro cotidianamente oraba y querían aprender. Aún uno de ellos le dijo: enséñanos así como Juan enseñó a los discípulos suyos, enséñanos tú a nosotros a orar. Y vamos a leer este pasaje. Ahí lo hemos transcrito en la pantalla.
para que tengamos fácil acceso a esa lectura. Dice así en el versículo 5 de Mateo capítulo 6. Y cuando ores, le decía Jesús, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve secreto en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto fue la explicación de cómo si deberían aprender a orar. Y allí aparece un modelo de oración que Jesucristo compartió con ellos y que hoy nosotros, como personas que queremos transformarnos en discípulos de Jesús, mejor dicho, que el Espíritu Santo, la palabra de Dios y nuestra decisión y entrega diaria nos transformen en un discípulo, tenemos que aprender a orar. ¿Saben? Que orar fue lo primero que los discípulos vieron hacer a Jesús. Y es por ello que fueron lo primero que buscaron aprender. Siempre cuando hablamos de verdades y de enseñanzas espirituales, la mejor manera de enseñar es marcando el ejemplo. Y cuando hablamos de la oración, la mejor manera de enseñar a orar es a partir de una vida de oración. Si yo no llevo una vida de oración, no puedo enseñar a orar, porque yo mismo no estoy haciendo lo que pretendo que otros hagan. Jesucristo compartía horas, noches enteras, orando al Padre. Dice la Biblia en capítulo 5 de San Lucas, versículo 16, él, hablando de Jesús, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Entonces los discípulos veían esa práctica y entendieron de que era fundamental en la vida de Jesús. Y por consecuencia, dedujeron que tendría que ser muy fundamental para ellos. Y por eso, en el capítulo 11, el primer versículo de Lucas, los discípulos dicen esto: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Ellos estaban mirando, estaban atentos, expectantes siempre, por la manera en que Jesús iba a orar y por la cantidad de tiempo que invertía. En esta oportunidad, ellos esperaron que Jesús terminase de orar para directamente, con uno de ellos como representante y voz hablante, les pidieron que le enseñe a orar. Y ahí Jesucristo habla lo que nosotros hemos leído en el pasaje anterior. Tenemos que completar una actividad, pero recordar entonces de que orar es la primera actividad que debemos aprender como discípulos. Es lo primero. Para ser un verdadero discípulo, tenemos que estar comunicados con nuestro Maestro. Tenemos que estar en plena comunión e en íntima comunión. Y eso se logra a través de la oración. Allí, en la página 51, hay una actividad para completar. La pregunta que dice el material, te invito por favor que vayas al libro. Yo doy por entendido que ya tenés tu libro, que tenés tu Biblia,
que tenés tu cuaderno de anotaciones. Eso es clave en cada clase de discipulado que participes. Al pie de la página 51 del material Sígueme, dice así, la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una oración buena y una oración mala? De acuerdo a la lectura que hemos hecho de Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, repito la pregunta que hace el libro. ¿Cuál es la diferencia entre una oración buena y una oración mala? ¿Lo pensaste? ¿Lo has completado? Es conveniente que siempre adelantemos nuestra lectura y nuestro estudio. Entonces, cuando vamos al video, al tutorial ya van a tener los temas trillados, transitados, y van a simplemente verificar si realmente fue así, y además van a poder enriquecerse con algunas cositas que siempre vamos completando, agregando. Bueno, mira, la respuesta podría ser algo así. La buena oración es aquella que se hace con toda sinceridad a Dios para ser escuchado por Él. La mala oración está formada por repeticiones de palabras que solo buscan impresionar a la gente que escucha. Y eso es muy importante entender, que cuando vamos a orar, a Dios le estamos hablando. Jesucristo ahí dice de que no oren como los hipócritas, como los fariseos, como aquellos religiosos que simplemente querían aparentar. Usaban palabras muy elocuentes para ser escuchados por los demás y recibir el aplauso y el reconocimiento de esa gente. Uno no ora para que otros escuchen, uno ora para que Dios escuche. Por eso la oración buena es aquella que se hace con un corazón sincero y cargado de humildad para ser escuchado. Palabras que fluyen de nuestro corazón con los términos que usualmente usamos. Esos mismos términos los usamos ahora para que con sinceridad y humildad nos podamos dirigir a Dios. A partir de esa explicación que da Jesús, Él enseña a orar y Él dice, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y comienza a explicar parte por parte cuáles serían las consideraciones a tener en cuenta en una buena oración. Y de allí surge lo que conocemos como el Padre Nuestro. Pero acá hay un tema que quiero restar y deseo que todos siempre lo tengamos en cuenta. Por eso lo puse ahí, atención. El Padre Nuestro no es una oración para memorizar y repetir una y otra vez, sino que es un ejemplo de oración de cómo debemos orar, de cuáles son las partes fundamentales de una buena oración que tenemos que hacer a Dios. No está mal que lo aprendas de memoria, sería bueno que lo aprendas de memoria. Ahora, lo que sí no tiene sentido es usar como una oración repetitiva, como un rezo. Dirigirme a Dios repitiendo en forma mecánica y de memoria ese texto, sin entender qué significa y sin ir nosotros con nuestros términos, con nuestras palabras, a expresarnos a Dios. Por eso repito, el Padre Nuestro no es una oración para repetirlo una y otra vez cada vez que nos dirigimos al Padre. Sí es un modelo de oración para tener en cuenta cuáles son las partes fundamentales e importantes a tener en cuenta cuando oramos. Por eso, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta como discípulos cuando vamos a la oración? Repito el concepto. El Padre Nuestro es el modelo de oración que nos muestra cuáles son las partes principales. Y si ustedes ven en el libro, ahí en la página 52, aparecen 6 partes principales, troncales, que este material presenta como características reveladas por el Padre Nuestro hacia nosotros.
a tener en cuenta cada vez que oramos. En primer lugar, nuestra oración tiene que tener ese momento, ese tiempo donde expresamos nuestra relación con Dios. Y acá el Padre Nuestro comienza con ese calificativo, con esa forma de identificar a Dios en relación a nosotros. Padre Nuestro que estás en los cielos. Acá nos habla que cuando vamos a orar, tenemos que acercarnos a Dios en esa relación familiar, en esa relación amorosa. Dios es nuestro Padre. Qué interesante. ¿Saben? Jesucristo vino a revelar al Padre. Hoy el Espíritu Santo sigue cumpliendo esa función. Y Cristo y el Espíritu Santo nos revelan a Dios como Padre y desea que por consecuencia le tratemos a Él como papá. Cuando vamos a orar, tenemos que tener en cuenta esta relación. Por sobre toda otra función de siervo, de ministro, por sobre toda otra función, Dios es tu Padre y vos y yo somos sus hijos. Por eso cuando hablamos con Él, tenemos que acercarnos confiadamente, dice Hebreo, al trono de la gracia. Y tenemos que acercarnos en esta relación de hijo a padre. Y eso es lo que me está diciendo el Padre Nuestro, que cuando me dirijo a Dios, tengo que dirigirme como un papá. Y eso nos simplifica mucho y abre nuestra mente para entender que cuando oramos a Dios, siendo sus hijos, tenemos acceso. Tenemos libre acceso por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy podemos ser hijos de Dios al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La segunda parte, santificado sea tu nombre, está hablando de que la oración y mi relación con Dios tiene que estar marcado por el respeto. Aunque Dios es mi Padre, debemos entender que Él es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el Creador de tu vida y de la mía, aquel que es santo, 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 3 veces santo. Nosotros tenemos que ir a Él como hijo, pero con todo el respeto que como Dios Él se merece. Con toda esa reverencia y ese temor por amor de agradarle constantemente. La tercera parte que menciona el material al hablar sobre el Padre Nuestro como modelo de oración está en la frase que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahí está hablando de dominio. Cuando vamos a orar a Dios, lo primero que debemos entender que ese reino, ese dominio de Dios debe comenzar en nuestra vida. Por eso cuando oramos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, y ahí podemos ser todavía más específicos, en mi vida como en el cielo. El primer lugar para el que ora, donde la voluntad de Dios debe llevarse a cabo, es en su propia vida. Así que entonces, acá estamos viendo de que la oración debe tener un reconocimiento profundo del señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas. En cuarto lugar, el Padre Nuestro nos faculta para estar pidiendo por todas las cuestiones materiales. Acá aparece con el título alimento y es la frase: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sabe que usted y yo dependemos de Dios y todo lo que somos y todo lo que tenemos lo debemos a Él. Y cuando uno entiende el dominio total de Dios sobre nuestra vida y de que todo es de Él y nosotros solamente somos sus administradores, entonces no vamos a tener mayor dificultad de pedirle a Él todas las cosas. Aquí está diciendo que debemos pedirle aún por las necesidades básicas, como el pan, la comida, el abrigo, el sustento, la casa, el trabajo. En las oraciones que hacemos debe haber una parte especial de ellas dedicada a pedir por nuestras necesidades, porque Dios es nuestro proveedor.
En quinto lugar, aparece la frase que dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esta parte aparece el momento donde en nosotros siempre debe haber un pedido de perdón, pero también debemos ser conscientes de que ese pedido de perdón a Dios estará condicionado. Yo puedo pedirle perdón a Dios y con toda libertad y entendimiento saber que soy perdonado si también yo aprendo a perdonar a mi hermano que me ofendió. La Biblia en otra parte dice que si nosotros venimos al altar a traer una ofrenda para Dios y nos damos cuenta y recordamos de que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, tengo que dejar esa ofrenda, ir a arreglar las cosas con mi hermano y después venir y presentar la ofrenda a nuestro Dios. Acá Dios nos está diciendo, yo te amo, quiero perdonarte, quiero bendecirte, quiero levantarte y empoderarte en tu vida y en tus propósitos. Pero también necesito primero que tú aprendas a perdonar. Así como Dios dice, así como yo te perdoné, tú tienes que perdonar al que te ofende. Y la última parte que manifiesta este material es la parte donde le llama libertad. Y en la oración tenemos que estar orando por toda cuestión espiritual y por todo conflicto, lucha, tentación o prueba que estamos viviendo. Dice la parte del Padre Nuestro, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sabe que es Dios el que te protege. La tentación es el trabajo que genera el mismo enemigo usando nuestras debilidades para poder o querer apartarnos de Dios. Ahora es Dios en nosotros, a través del Espíritu Santo, el que nos va a dar la fuerza para resistir toda tentación. Acuérdense lo que dice Santiago. Santiago dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y en esta parte del Padre Nuestro, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que nosotros tenemos que poner en las manos de Dios toda área débil, toda área donde sufrimos tentaciones. Cada uno de nosotros tenemos ciertas áreas débiles, ciertas rendijas por donde el enemigo va a querer meterse. Esas rendijas, esas áreas débiles, hay que fortalecerlas con la oración. Ir a la presencia de Dios y entregar a Dios y bajo el dominio del Espíritu Santo todas esas áreas de nuestra vida. Y entonces estaremos orando con palabras nuestras y referidos a la situación que estamos viviendo, estaremos no más líbranos del mal. Muy bien. Estas serían las partes principales a tener en cuenta cuando vamos a orar. Nuestra oración, entonces, tendría que estar marcada por un tiempo donde manifestamos y disfrutamos la relación que tenemos con Él, como hijo a padre, donde constantemente, en toda nuestra forma de dirigirnos y de expresar, está manifiesto el respeto a Dios, donde buscamos y le pedimos que nos ayude a vivir su voluntad y que su reino, su soberanía, primero se desarrolle en nosotros, en nuestra casa y a partir de ahí, en todo lugar donde nos movemos, que pueda hacerse la voluntad de Dios en esos lugares y en nuestra vida, así como se hace en el cielo. También en nuestras oraciones debería haber un tiempo especial para clamar por nuestras necesidades. Alimento, abrigo, techo, trabajo, salud, son cuestiones que debemos pedir. Conformación de un hogar, la familia, el joven pedir por su esposo, la señorita por su esposa, el muchacho, por la conformación de su familia, todo lo que necesitamos. Pero también en la oración debe haber un reconocimiento de nuestros pecados, un reconocimiento de nuestros errores, pedirle perdón a Dios, pero sabiendo que debemos perdonar a aquellos que nos ofendieron. Y si hay algo
que está mal en nosotros? ¿Saben qué? En la oración es el momento de perdonar también al que te ofendió. Y allí mismo, cuando estás orando, decirle a Dios, Señor, tú sabes, por ejemplo, tú sabes que me cuesta relacionarme con fulano de tal. Me ha lastimado, me ha ofendido, pero en este momento yo decido perdonarlo y renunciar a todo rencor y a toda bronca que sentía por él. Señor, yo lo bendigo y pedirle a Dios, ayúdame a encontrarme con él y a poder realmente manifestar mi pedido de perdón. Sabe que si tú haces eso, tu oración será productiva y tu vida será transformada. En la misma oración tiene que haber un tiempo donde buscamos que el Señor purifique y fortalezca todas las áreas de nuestra vida, que nos libre del mal, que nos libre de las tentaciones y terminar nuestra oración siempre alabando a Dios, porque dice la parte final del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En la página 53 del libro tenemos otras actividades para realizar. Así que vamos a tratar de contestar entonces en la página 53. La primera pregunta es, ¿qué lugar nos recomienda Jesús para ir a orar? Eso está referido de la lectura que hicimos al principio. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Ahí aparece esta indicación que hace Jesús. Repito, ¿qué lugar nos recomienda Jesús para ir a orar? ¿Anotaste ahí? Te doy un instante para que puedas pensar y construir tu propia respuesta. ¿Qué lugar nos recomienda Jesús para ir a orar? Bueno, de acuerdo al material, Jesús recomienda que oremos en nuestros dormitorios a puerta cerrada. Un lugar íntimo, un lugar privado. Bueno, quizás sería otro lugar que no sea tu dormitorio para poder estar en mayor privacidad, a veces en el caso del matrimonio, a veces en el caso de hermanos que duermen en la misma habitación. Lo importante es buscar una habitación donde puedas estar a solas con Dios, un espacio físico a solas, por eso dice puerta cerrada, que todo lo que está sucediendo en ese momento quede afuera y que vos y él entren en una comunicación profunda. Por eso viene la segunda pregunta, un poquito más abajo. ¿Cuándo y dónde piensas orar? La respuesta a esa pregunta la tenés que hacer vos. Será una respuesta personal, algo que te va a servir para de aquí en más marcar tus niveles y de oración y los días y momentos de oración. Tenés que definir cuándo y dónde pensás orar, porque vas a tener que incorporar el hábito de la oración. Y para incorporar el hábito de la oración, vas a tener que elegir siempre el mismo horario y el mismo lugar. Esas dos cuestiones, tener siempre el mismo horario y el mismo lugar, te facilita para adquirir el hábito de oración. Llegará ese horario y automáticamente sentirás la necesidad de ir a orar al mismo lugar que siempre elegiste. Por eso entonces, esa parte sería una respuesta personal que después lo podés compartir con tu discipulador, con el que te está mentoreando en todo lo que es el proceso de discipulado. Entonces, queremos aclarar una cuestión importante y fundamental. Es fundamental apartar cada día un tiempo para la oración. Recordad que se aprende a orar orando. No hay otra manera. El que más sabe orar simplemente es porque en privado es el que más ora. Cuando vamos a orar, tenemos que tener en cuenta que hay que usar palabras propias para expresar
el contenido de nuestras oraciones. Por supuesto, respetando esos 6 elementos que el material presenta como fundamental dentro de las enseñanzas del Padre Nuestro. Pero usaremos nuestra expresión, usaremos nuestras palabras. Y vuelvo a repetir, no repetir de memoria el Padre Nuestro, sino que cada una de estas secciones llevarla a la práctica en nuestra oración con las palabras nuestras expresadas a Dios. Ahora, otra cuestión interesante es que cuando vamos a orar, tenemos que sacar un tiempo para escuchar a Dios. Porque la oración no es un monólogo, la oración es un diálogo. Orar un tiempo y después hacer silencio. Quizás ir a la Biblia y comenzar a hacer tu lectura diaria, ese capítulo que te toca leer. Y hacer silencio y decirle, Dios mío, conforme a esta palabra, conforme a lo que estoy orando, conforme al momento que estoy viviendo, necesito que me hables. ¿Sabe que escuchar la voz de Dios implicará aprendizaje? Implicará afinar nuestros oídos, pero no los oídos físicos, los oídos espirituales. Por eso en Apocalipsis el escritor repite varias veces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Está hablando de un escuchar espiritual, oír lo que el Espíritu dice. Y tenemos que practicar eso. Estar allí después del tiempo en que uno se expresó a Dios y hacer un silencio para escuchar. Y todo aquello que tú crees y piensas que Dios te habló, es bueno que lo anotes. Que lo anotes en tu cuadernito. Y después de anotar y después de salir de tu tiempo privado con Dios, vas a tener que hacer 2 tareas al respecto. En primer lugar, lo que pensaste que Dios te habló tiene que tener apoyo bíblico, porque Dios no se contradice. Si Dios te habló en privado, lo mismo te hablará también a través de la Biblia. No hay enseñanzas contradictorias. Cuando algo tú crees que es Dios quien te habló, pero lo que tú piensas que Dios te habló está siendo contradecida por la enseñanza de la Biblia, quiere decir que fue tus emociones, que fue tu pensamiento, pero no fue Dios. Y en segundo lugar, eso que anotaste, sería muy bueno que lo hables con tu discipulador y que le comentes lo que entiendes que Dios te está hablando. Esa persona que Dios puso al lado tuyo para ayudarte en este proceso de discipulado, que puede ser tu pastor, que puede ser tu líder del grupo pequeño de crecimiento, esa persona te va a ayudar porque está caminando un poquito más adelante. Él ya aprendió a escuchar la voz de Dios y te va a ir orientando para que tú desarrolles esa capacidad espiritual de escuchar. Recuerda, la oración no es un monólogo, donde solamente yo hablo, digo amén y me levanto y me voy. No, yo hablo y debo buscar que Dios me hable, porque Él quiere hablarnos en estos tiempos privados, de oración y de búsqueda. A través de la palabra es la manera más profunda y segura que Él nos habla, pero también a través de una fuerte impresión en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Yo quisiera, antes de terminar, profundizar algunos conceptos de lo que fue la lectura bíblica de Mateo 6, y no la parte del Padre Nuestro, que ya bastante lo hemos mencionado y analizado, sino la primera parte, cuando Jesucristo habla de lo que es la buena y la mala oración, donde Él dice que no debemos orar como oran los hipócritas, y Él nos enseña cómo hacerlo. Y por favor, quiero que tomes nota porque esto no está en el material, son cositas complementarias que me pareció interesante agregarle en la clase de hoy. Lo primero que con respecto a esos 3 versículos que están allí,
Vamos a leerlo nuevamente. Sería desde el versículo 5 al 8, dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serían oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Así que vamos a ver cuáles serían algunos conceptos a remarcar en esos 3 versículos. Tenés tu Biblia en esos 3 versículos, tu anotador al lado, y vamos a apuntar lo siguiente. En primer lugar, de acuerdo a esos 3 versículos, podemos sacar esta conclusión, que toda oración tiene su recompensa. Porque fíjense, dice que aún aquellos que oran para ser vistos de los hombres, dice en el versículo 5, la última parte, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Toda oración tiene recompensa. En el original, la palabra recompensa la palabra recompensa significa el pago por un servicio, sea bueno o malo. Es un premio o un castigo. Queda contratado o despedido. La recompensa no solamente está hablando de algo que lo recibo en el buen sentido, en el sentido del premio, en el sentido del buen pago, sino que también la palabra recompensa está hablando de lo que también recibo en el otro sentido. O sea que la recompensa siempre vamos a tener independientemente qué tipo de oración hagamos, pero puede ser buena o mala. Esta gente que dice Jesús que son hipócritas, que usan palabrería para impresionar a la gente, ¿sabe cuál es la recompensa que ellos reciben? El aplauso de la gente. La gente lo escuchaba orar y decía, qué bárbaro, qué elocuente, qué hombre capaz. Mira las palabras que usa, la oratoria que tiene, y le aplaudían. Y esa era su recompensa. Lo demás no surgía efecto. Esa oración no tenía peso en lo espiritual. Esa oración no llegaba a la presencia de Dios. La recompensa era nada más que eso. Toda oración tiene recompensa. Por eso hay que aprender a orar bien para tener una buena recompensa. Que a partir de este tiempo vos y yo oremos bien. Entonces tendremos grandes y buenas recompensas. ¿Cuál es la segunda conclusión en estos 3 versículos que hablan de la forma de orar? La segunda conclusión que te comparto es, no hay que deleitarse en que la gente nos vea orar, sino en que Dios nos escuche orar. La oración es una actividad privada, una actividad con Dios, aunque hay oración congregacional y pública. Por eso puse ahí y aclaré que el problema no es orar en público, sino que el problema está en amar ser visto cuando oramos en público. Ahora aparece el hermano fulano, nos va a guiar en una oración, y no es que uno va con el compromiso de orar al Padre en ese momento, usar esa oportunidad que me dan para que Dios me escuche y para que en lo espiritual ocurra algo, sino que voy con todo mi pensamiento de decir qué palabras voy a usar para no meter la pata y para que la gente quede bien, para que la gente me vea orar bien. Recuerda, la oración no está hecha para que la gente te vea orar. La oración está hecha para que Dios te escuche. No es que la gente te vea, es que Dios te escuche. Repito, la oración se hace para que nos escuchen. ¿Pero quién? Dios. Y no para que nos miren. ¿Quién? La gente. No, nunca pierdas esto. Nunca pierdas esta esencia.
Muchos de ustedes están comenzando la vida espiritual. Muchos de ustedes serán llevados por caminos de servicio y Dios los colocará en lugares importantes, en lugares de influencia. Cuando estés en esos lugares, cuidado, que este pensamiento no te atrape, que no figures públicamente con la intención de que cuando vas a orar, impresionar a la gente. No, siempre, siempre, en forma pública y en forma privada. La oración debe ser ese momento en que me dirijo a Dios para que Dios me escuche. La tercera conclusión que te comparto de estos 3 versículos es que la vida pública es el resultado de la oración en secreto. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Cuando oren, dice, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Dios siempre nos recompensa en público. Y la recompensa en público es lo que hacemos en el secreto. Cuando hacemos algo correcto en lo secreto, tendremos como recompensa tremendas bendiciones de Dios. Para todo lo que hagamos en nuestra vida, lo importante es aprender a estar buen tiempo en privado delante de Dios, antes de estar en público. Porque, repito, lo que realmente importa es lo que digamos y hagamos en secreto con Dios. Y que cuando desarrollemos algo público, tengamos en nosotros la experiencia de ya haberlo presentado a Dios en lo secreto. Invertir tiempo en privado con Dios, donde le manifiestas todo tu sentido, todas tus preocupaciones, todas tus necesidades, todos tus sueños, todos tus proyectos, todo lo vuelcas a Él y de ahí te levantas y empiezas a vivir el día a diario. Prepárate, Dios te va a sorprender, porque lo que le compartes a Él en secreto, Él te recompensa en público. Gloria a Dios. La cuarta conclusión en estos 3 versículos que también quiero compartirte es que la oración es escuchada por lo que Dios prometió hacerlo, no por las muchas palabrerías que se ocupen. ¿Sabe lo que dijo Jesucristo? Que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, creyendo, lo vamos a recibir. Dios se comprometió de escucharnos. A vos que comenzás esta vida hermosa en Cristo, formando este carácter de discípulo, te digo, mira, Dios se comprometió en escucharte. Entonces, lo que va a hacer que Él nos escuche es su promesa hacia nosotros y no la forma en cuanto a las palabras que ocupemos en nuestra oración. No oremos para que el centro de la oración seamos nosotros. Cuando uno se carga de palabras y busca la manera, esto, aquello, uno es el centro de la oración, sino que el centro de la oración debe ser Dios. No se debe orar para ser vistos, ni usar palabras difíciles y elocuentes para resaltar nuestra oratoria. Se debe orar simplemente para ser escuchado por Dios. Y Dios prometió escucharte. Y el quinto punto que quiero sacar como conclusión también, es que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades, pero es necesario que nosotros le demostremos que creemos que Él la puede suplir. Ahora, ¿cómo tú le demuestras a Dios que tú crees que Él puede suplir lo que tú necesitas? Orando. Al orar le estamos demostrando a Dios dependencia. Al orar le estamos demostrando a Dios confianza. Cuando lo hacemos en secreto, cuando lo hacemos con fe, estamos demostrando que confiamos en Dios y que creemos que Él nos puede suplir toda necesidad. Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él quiere que le demostremos confianza al orar. Interesante esto que te voy a decir. Dios sabe qué necesidad tenemos, pero Él quiere saber que nosotros sabemos que Él nos la puede dar. ¿Cómo Dios sabe que tú confías en Él? Cuando cada día te vas a orar y le vas a pedir y le vas a confiar
te va a decir, yo sé, Señor, tú eres el Dios que está conmigo, que tú eres poderoso para esa historia. Cada vez que vamos a pedir a Dios sobre nuestras necesidades, presentarle a Dios a través de la oración, le estamos diciendo al Señor, yo sé, Señor, que tú me vas a responder. Yo sé que tú sabes lo que yo necesito y yo sé que tú me lo vas a dar, me lo vas a proveer. Por eso estoy confiado a través de la oración. Gloria a Jesús. Cuando el número 6 y el último de las conclusiones que quiero sacar, puedo tener comunión con Dios donde sea, pero no puedo tener intimidad con Dios donde sea. Lo que está hablando Jesús en el pasaje de Mateo 6, ahí esos primeros versículos, está dándonos las indicaciones de cómo tener intimidad con Dios. Vieron que la Biblia también dice orad sin cesar. Y eso es orar en todo momento, estar con una actitud de oración. ¿Qué significa? Que en el trabajo, en la calle, mientras manejo, mientras estoy, mientras hablo con alguien, soy consciente de que Dios está conmigo. Soy consciente de que Dios está en mí y su presencia está ahí. Y en cualquier momento le puedo pedir algo, le puedo confiar algo con mis pensamientos o con mis palabras y yo sé que Él me va a escuchar. Eso es comunión. Tengo comunión. Pero intimidad no lo puedo tener. Intimidad yo necesito un espacio exclusivo dedicado a Dios. Un espacio privado, sin ningún tipo de interferencia. Intimidad viene de eso, de estar en un lugar, dos personas solamente compartiendo en exclusividad ese momento y ese lugar. Dios nos escucha en todos lados, pero tiene dos lugares favoritos para intimar con nosotros. Dos lugares. Estoy hablando de espacios, dos lugares. En primer lugar, en el templo. Por eso cuando uno va al templo a adorar, es el lugar dedicado, establecido, aunque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero el templo físico es ese lugar donde tú te desconectas de tus actividades diarias y dedicas ese domingo o ese culto a la noche o esa reunión para ir a adorar y a orar. Allí tienes intimidad con Él. Hay momentos en que te olvidas de que los hermanos están alrededor tuyo y su presencia está en ese lugar y tú recibes la ministración de su amor y de su poder. Bien, lo dijo Salomón en 2 de Crónicas 7:15, cuando inauguraba el templo, decía, ahora estarán abiertos mis ojos, dijo Dios, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Pero el lugar donde mayor intimidad tenemos con Dios es en ese dormitorio, en ese aposento, ese lugar dedicado y a puerta cerrada para orar. Hay una película, Cuarto de Guerra, que trae la enseñanza de dedicar un lugar en la casa, un espacio, un aposento para ir a orar en forma privada. Y es tremendo. Cuando uno entra al dormitorio y cierra la puerta, es porque cosas íntimas van a suceder. Eso acontece en el matrimonio. Los temas en privado que hay que hablar, las demostraciones de afecto y de amor en privado que hay que expresarse, se lo hace en el matrimonio, ahí en el cuarto, a puerta cerrada. Lo mismo sucede con Dios. Cuando entramos en la presencia de Dios en privado, desnudamos nuestra vida entera delante de Él. Y es allí donde Él empieza a corregirnos, a enseñarnos, a mostrarnos su amor y a revelarnos todas sus verdades. ¿Y saben qué? Es allí donde se producen los cambios más profundos, en la intimidad. La comunión te llevará a tener conciencia y relación con Dios donde estés y donde andes. La intimidad te llevará a tener revelación profunda, iluminación de parte de Dios, de lo que Él quiere para ti en forma específica. Y allí se gestarán los grandes cambios en tu vida y en la mía. Por eso dice el Salmo 51, el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Gloria a Dios. Queridos, estamos aprendiendo a orar. Este es el tema que toca el libro Sígueme.
Este tema es clave, fundamental. Sin oración no podemos vivir espiritualmente. La oración es como el oxígeno. La oración es el aire que respiramos. Es de lo cual se alimenta nuestro espíritu. Se alimenta de la palabra y la oración. La lectura y estudio de la palabra y la oración es la forma en que el espíritu se alimenta. Ruego a Dios y oro para que cada uno de nosotros profundicemos nuestra vida de oración. Y vos que recién comenzás, esta es la lección más importante. Disponer cada día un tiempo para entrar en un lugar privado, orar con Dios y hacer que cosas profundas pasen entre vos y Él. Que vos les hables y que Él también te hable. Vamos a hacer la oración que aparece en la página 54 del libro y con esto vamos a estar terminando la clase de hoy. En la página 54, toma tu libro, por favor, y para concluir, repetí conmigo esta oración. Señor, es maravilloso saber que soy parte de tu familia y que eres mi Padre Celestial. Te doy todo el honor y la honra porque solo tú lo mereces. No hay nadie como tú y te respeto tanto que no encuentro palabras para expresar todo lo que significas para mí. Te suplico que guíes mi vida, que gobiernes mi corazón. Gracias por todo lo que me has dado. Es por tu gran amor y misericordia que tengo todo lo que necesito. Perdóname por los pecados que he cometido. Decido extender tu perdón a todos los que me rodean, porque has sido fiel y bueno para perdonar mis pecados. Guíame por el sendero que has preparado para mí y ayúdame a dejar lo que no te agrada para lograr la libertad que me has dado en el nombre de Jesús. Es un privilegio tenerte a mi lado. Gracias, Padre Precioso. Amén y amén. Espero que esta clase sea de bendición. Fíjate, repasá los conceptos, completá las actividades y en la semana comunícate con tu líder, comunícate con tu discipulador, con tu mentor, para debatir, charlar e ir a la parte práctica de esta cuestión. Nos volveremos a encontrar la próxima clase dentro de una semana. Dios te bendiga mucho y firme en todo lo que estás haciendo, que el Señor sea tu delantero y tu guía. Dios te bendiga.